A veces se piensa que la contabilidad es una materia muy difícil de entender y probablemente el problema es que no se tienen los conceptos básicos esenciales y elementales para poder entenderla. En este vídeo voy a intentar resumirte y explicarte de la forma más sencilla posible esos conceptos básicos que necesitas conocer. Bueno, si quiero definir ¿para qué sirve la contabilidad de forma muy básica, muy sencilla? La contabilidad lo que trata es de medir el patrimonio que tiene una empresa y cómo varía ese patrimonio. Y te preguntas, ¿qué es el patrimonio de una empresa? Pues aquí lo tienes. El patrimonio lo forman los bienes más los derechos de cobro menos las obligaciones de pago. Ejemplo de bienes de una empresa. Pues el local donde ejerce la actividad es un bien. El mobiliario de la oficina, los equipos informáticos, las impresoras, el dinero que tiene en la caja, el dinero que hay en bancos, todo eso son bienes materiales, bienes que yo los puedo tocar, que son tangibles. Pero también podemos incluir en los bienes los programas informáticos con los que hace la contabilidad o gestiona las nóminas. Todo eso también son bienes, aunque sean intangibles. Dentro del patrimonio se incluyen también los derechos de cobro. ¿A qué se refiere aquí cuando pone derechos de cobro? Cuando una empresa vende a sus clientes y a veces los clientes no le pagan. Contablemente se puede reconocer que tengo ese derecho a cobrar y eso va a formar parte del patrimonio. Cuando lo cobre, ingresaré ese dinero en el banco, pero en tanto no lo cobro, yo lo tengo que reconocer contablemente dentro de mi patrimonio. O por ejemplo, si hago una liquidación de IVA y me sale a devolver, tengo un derecho de cobro, Hacienda me debe ese dinero, eso forma parte de mi patrimonio. Cuando sumo los bienes y los derechos de cobro, contablemente a eso se le llama activo. El activo es la suma de bienes más derecho de cobro. Y las obligaciones de pago minorarían el patrimonio. Obligaciones de pago contablemente se conoce como pasivo. Obligaciones de pago, ¿qué tiene que pagar la empresa? Pues si tiene trabajadores tendrá que pagar la nómina a los trabajadores, los seguros sociales, a Hacienda, por supuesto, siempre por IVA, por IRPF, por sociedades, se ha pedido un préstamo, a la Tesorería General de la Seguridad Social, como acabo de decir. Todo eso son obligaciones de pago. ¿Cómo valoro el patrimonio? ¿O qué es el patrimonio neto? La diferencia entre el activo y el pasivo. Se conoce con el nombre de patrimonio neto. Hay una ecuación fundamental del patrimonio que es lo primero que se debe aprender en contabilidad, que es que el activo es igual al patrimonio neto y pasivo. ¿Y dónde se recoge esa ecuación fundamental del patrimonio? Pues se recoge en un documento que se conoce con el nombre de balance de situación. En el balance de situación, de forma ordenada y según un modelo que me marca el Plan General de Contabilidad, yo tengo por un lado el activo y por otro lado el patrimonio neto y pasivo. Y basándome en esa ecuación fundamental del patrimonio, el total activo tiene que ser igual al total patrimonio neto y pasivo. Aquí os he puesto además, dentro del activo se habla de activo no corriente y corriente, y dentro del pasivo, pasivo no corriente y corriente. El término no corriente y corriente se refiere al tiempo que permanecen en la empresa. No corriente es que está más de un año y corriente un año o menos. Por ejemplo, dentro del activo no corriente, el local donde ejerzo la actividad, se entiende que yo me he comprado un local para más de un año, eso sería activo no corriente. O el mobiliario de la oficina, si yo compro mobiliario de oficina, salvo que sea una empresa muy chic, muy snob y que quiera estar continuamente renovando los equipos, pues también permanecerá más de un año. Y dentro del activo corriente, pues fundamentalmente las existencias, los géneros que tengo en el almacén para vender, los derechos de cobro de los clientes, sería activo corriente, el dinero que tengo en la caja, en bancos, etcétera. Y pasivo no corriente y corriente, pues lo mismo, pero del punto de vista de obligaciones de pago. Corriente sería a un año o menos. Fundamentalmente, sobre todo en las pymes, lo que tienen sobre todo es pasivo corriente, de las nóminas, de los seguros sociales, deudas con Hacienda, con entidades financieras a menos de un año. Y pasivo no corriente, pues, por ejemplo, si yo pido un préstamo a 5 años, eso sería un pasivo no corriente. El balance recoge de forma ordenada el patrimonio. Si yo ese patrimonio lo detallo, lo que hago es un inventario. El inventario es una relación valorada y detallada del patrimonio.
Aquí, por ejemplo, el ejemplo que os he dicho del activo no corriente. Si yo tengo mobiliario de oficina, voy a poner mobiliario 5.000 euros. Pero, sin embargo, en el inventario voy a decir, el mobiliario, ¿qué tengo dentro del mobiliario? Pues tengo, por ejemplo, 4 mesas, modelo, valoradas cada una en tanto, total. 6 sillas, modelo tal, a un precio, es decir, valoración y detalle de esos elementos que conforman el patrimonio. Tanto el balance como el inventario se incluyen dentro de un libro que es contable, que es obligatorio, que se conoce con el nombre de libro de inventarios y cuentas anuales. Los inventarios, se llama inventarios porque tenemos al inicio, a 1 de enero y a 31 de diciembre. Y dentro de las cuentas anuales se incluye el balance de situación, aquí lo tenéis, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento que lo que recoge si la empresa tiene beneficio o pérdida. Es decir, el resultado contable, cuando se habla de resultado contable es restar ingresos menos gastos. Si es positivo el resultado contable, significa que la empresa tiene beneficio. Si ese resultado contable es negativo, significa que tiene pérdidas. Pues ese resultado contable figura en ese documento, conocido con el nombre de cuenta de pérdidas y ganancias. Y por último, la memoria es también una cuenta anual obligatoria para las pymes, que lo que hace es completar la información del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Te recomiendo que mires en el Plan General de Contabilidad los modelos oficiales y los consultes si quieres tener más información de estos documentos.